Ya como conclusión de estas dos clases, donde estuvimos trabajando con las funciones especiales de la función e del número de Euler elevado a una cierta potencia x, y también estuvimos trabajando con su función inversa, el logaritmo natural, o sea, es el logaritmo base de nuestra base que corresponde a nuestro número de Euler. Entonces vamos a hacer en este ejercicio lo siguiente: nos pide determinar la derivada de las siguientes funciones, y después, ya que tengamos esta expresión, vamos a evaluar en el punto que nos proponen. Entonces vamos a ver el primer caso. En este primer caso nos pide la derivada de este binomio, donde vamos a evaluar de la siguiente forma. Entonces la derivada con respecto a x de esta función f de x, recuerden que hay varias notaciones para indicar que estamos haciendo la derivada. Es lo siguiente: se hace la derivada de forma individual, ya que tenemos una expresión polinomial. Entonces vamos a trabajar con la expresión de la derivada de la exponencial, que es la misma en este caso, no pasa nada. Entonces aquí tenemos 17 a la x. Esta ya es la derivada del primer elemento. La derivada de la exponencial es la misma expresión. Entonces ya tenemos eso, y después más 10 multiplicado por 2 por x. Entonces recuerden que aquí en este segundo elemento estamos usando la regla de la potencia, donde nosotros tomamos este exponente, lo bajamos, es este 2 que tenemos acá, y después al exponente se le resta 1. Quedamos aquí entonces que queda x a la 1. Entonces esta ya es mi derivada. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar en x igual a menos 10. Eso es lo que nos propone este ejercicio de esta forma. Entonces nada más es cuestión de meterlo a la calculadora. Tenemos entonces aquí menos 17 a la x. Aquí vamos a buscar la función a la x de esta forma. Aquí ya nos pregunta por el argumento. El argumento lo voy a poner entre paréntesis, en este caso es menos 10 de esta forma. Entonces lo podemos poner de esta forma o lo podemos definir. Más adelante vamos a ver que puede ser útil definirlo. Después más 20 multiplicado por menos 10. Entonces esto lo tenemos de esta forma, y el resultado en este primer caso es igual a menos 200. Ese ya es el resultado de este primer caso. Vamos a ver ahora un segundo caso. Ahora vamos a hacer la derivada de esta expresión, donde vamos a utilizar otra nomenclatura. Si se fijan, puedo hacerlo de esta manera. Esto también me indica que estoy haciendo la derivada de esta función. Entonces la derivada de esta función sigue siendo la misma. Aquí vamos a hacer la derivada de este primer término y queda de la siguiente forma. Tenemos 5. Aquí noten que tenemos una función externa que va a ser la función del número e, y tenemos una función interna que ahora es este argumento x dividido entre 7. En el caso anterior no aparecía un segundo paso porque no teníamos un argumento tan complejo. La derivada del argumento era solamente 1, por eso aquí no aparecía explícitamente la regla de la cadena. En este caso, ahora lo que tenemos es la regla de la cadena. Recuerden, la regla de la cadena, si nosotros tenemos una función compuesta, la derivada con respecto a x de una función f que depende de una función g de x, o sea, una función externa y una función interna, es igual a la derivada de la función externa. Al argumento no se le hace nada, g de x de esta forma, y se multiplica por la derivada de la función interna. Entonces eso es lo que estamos viendo aquí. La derivada de la función externa es la misma expresión, en este caso es la exponencial. Aquí pareciera que no estamos haciendo nada. Al argumento no se le hace nada. El argumento se queda igual, se queda x dividido entre 7. Esa es esta primera parte de la regla de la cadena. Y después se multiplica por la derivada de la función interna. La función interna es el argumento de mi función especial del número e de Euler. Entonces la derivada de x sobre 7 es 1 sobre 7, es 1 sobre 7. La derivada de x es 1 y pues queda esta fracción, 1 dividido entre 7. Entonces esta ya es la derivada de este primer elemento. Después se escribe la derivada del segundo término, que es una derivada común, que es la primera que estuvimos viendo, que solamente aplica la regla de la potencia. Entonces esto es 18 multiplicado por 3, x al cuadrado. Entonces recuerden, es el mismo caso que estuvimos viendo anteriormente. Se puede simplificar, podemos ponerlo de la siguiente forma, podemos ponerlo como 5 séptimos, ya acomodando los coeficientes, e a la x sobre 7, podemos omitir el paréntesis, no pasa nada, menos, aquí ya podemos utilizar esta multiplicación,
que es 54x al cuadrado. Entonces esto ya es mi expresión de la derivada. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar en x igual a 3. Recuerden, esta línea indica que vamos a hacer esta derivada y ya nada más es cuestión de sustituir. Aquí vamos a hacerlo de otra forma, no voy a sustituir de esta forma, voy a definir aquí con el programa. Recuerden que podemos hacer esta definición. Voy a poner que x sea igual a 3 y después ya voy a escribir la expresión así tal cual como la vemos aquí. Entonces vamos a tener esta expresión x, aquí tenemos 5 séptimos, después vamos a tener acá la función exponencial. Hay que tener cuidado, tenemos que poner el argumento entre paréntesis. Vamos a poner aquí de esta forma, x dividido entre 7. Entonces aquí vamos a tener esto y lo vamos a poner ya cerrando el paréntesis. Después menos, recuerden que tenemos que tener cuidado con la sintaxis, 54. Después este es x al cuadrado. Eso es lo que tenemos de esta forma. Si no queremos hacerlo de esta manera, podemos meter explícitamente el valor de x igual a 3. Vamos a hacerlo de esta forma para que vean distintas formas de poder utilizar este tipo de herramientas. Entonces aquí ya vamos a poner la función directa y aquí entre paréntesis, bien importante, x en este caso recordamos que vale 3 y lo vamos a dividir entre 7. Después aquí vamos a cerrar el paréntesis, nos bajamos de la expresión y tenemos después menos 54, abro paréntesis, pongo el valor de 3 y lo elevo al cuadrado. Si se fijan, es exactamente lo mismo. Entonces ahora el resultado de esta segunda derivada es menos 484.9. Lo vamos a redondear de esta forma. Entonces este ya es el resultado de este segundo caso. Vamos a ver el tercer ejemplo. Ahora en este caso vamos a tener dos expresiones. Vamos a poner esta de par de funciones y vamos a llamar a esta expresión u y esta expresión v. Si se fijan, lo que se están haciendo estas dos expresiones es que se están multiplicando. La derivada con respecto a x de dos funciones que se están multiplicando, u por v, es la siguiente. Es la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Recuerden que yo lo pongo en orden alfabético. Hay veces en formularios o en libros que lo ponen de forma al revés. A mí me gusta ponerlo de esta forma, es conmutativo, no pasa absolutamente nada. Entonces lo que vamos a hacer para derivar esta expresión, vamos a poner f' de x va a ser lo siguiente. Vamos a hacer entonces la derivada de la u. La derivada de la u es la misma exponencial. Aquí, a diferencia del caso anterior, no tenemos que utilizar la regla de la cadena. Estrictamente sí se hace. Hacemos la derivada que es de esta forma, 6e a la x, y se multiplica por la derivada de la función de adentro. Pero la derivada de la función de adentro, es decir, del argumento de la x, es un 1. Entonces, si se fijan, pues no es necesario ponerlo. Sí se hace la regla de la cadena. Entonces aquí lo que estamos haciendo es esta primera parte. Esa es la derivada del primer elemento. Después se multiplica por el segundo sin hacerle nada. Es esta v. Entonces esta v la voy a poner en forma exponencial. Voy a quitar la notación radical. X más 4. Si quieren dejar raíz cuadrada, es exactamente lo mismo. Se puede utilizar. Entonces esa fue ya esta primera parte de la regla de la multiplicación de la derivada. Después lo que se hace es que se suma. Vamos a poner ahora más la función u. La función u se pone sin hacerle nada. Voy a ponerla nuevamente en azul para indicar que aquí no estoy haciendo nada de la función u. Vamos a poner 6e a la x. Pareciera que es lo mismo y de hecho pues es lo mismo porque no estamos haciendo nada. Esta no es su derivada, pero coincide que es la misma expresión. Y después vamos a hacer la derivada de la v. La derivada de la v es, ahora sí necesito la regla de la cadena. Recordando el caso anterior, tenemos una función interna y una función externa. Ahora me estoy enfocando a esta parte de aquí. Vamos a multiplicar entonces la derivada de esta expresión. Recuerden que esto es como poner a la 1 medio, es el exponente. Vamos a bajar ese 1 medio, lo ponemos así de esta forma, y ahí bajamos el exponente. Vamos a poner aquí el argumento y vamos a poner aquí 1 medio menos 1. Ya hicimos la derivada de lo de afuera. La parte del argumento pasa sin alteraciones, x más 4, y después multiplicamos por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro o del argumento, la derivada de x más 4 es 1. Entonces se escribe de esta forma. Vamos a reacomodarlo y queda de la siguiente manera. Entonces esta expresión ahora nos queda, ya arreglando esto de esta manera, nos va a quedar de esta forma. Va a quedar 6
a la x. Lo podemos poner como raíz cuadrada o lo podemos dejar a la 1/2, ya depende de cómo lo quieran dejar. Vamos a dejarlo como raíz cuadrada. Ahora vamos a regresar a la notación, x más 4 de esta forma. Más, aquí vamos a poder hacerlo de esta siguiente forma. No voy a hacer la división porque voy a factorizar. Si ustedes quieren poner la división, pueden poner 6 dividido entre 2, lo pueden poner como 3, pero lo voy a dejar como 6. 6 medios a la x, ahorita van a ver por qué. Y después esto va de esta manera. Aquí recuerden que este 1/2 menos 1 es menos 1/2 y lo puedo poner aquí abajo como la raíz de x más 4. Se puede escribir de esta forma, recuerden que es a la menos 1/2, pasa hacia abajo. Aquí lo que voy a hacer ahora es que voy a factorizar estos dos elementos. Voy a factorizar 6e a la x, 6e a la x y 6e a la x. Por eso no hice la división, para poderlo factorizar. Entonces factorizamos de esta manera. Si ustedes quieren evaluar la función de esta forma hasta este punto, ya lo pueden hacer. Es más sencillo si nosotros lo seguimos manipulando, pero bueno, eso ya es a criterio de cada persona. La expresión que voy a utilizar va a ser la siguiente, va a ser 6e a la x, ya factorizando, y lo voy a poner de esta forma. Vamos a poner este primer elemento, raíz de x más 4. Y después vamos a poner lo siguiente, va a ser 1 dividido entre 2, raíz de x más 4. Esa es la factorización de este elemento. Ahora sí, vamos a evaluar en x igual a un sexto. Entonces, como les había comentado, pueden utilizar esta expresión para sustituir o pueden utilizar esta que pudimos haber hecho de una forma un poco más compacta. Entonces es exactamente lo mismo. Vamos a hacerlo de esta manera. Voy a meter esta información, voy a definirlo para utilizar esta propiedad de la calculadora. Vamos a definir x igual a un sexto, así un sexto de esta forma. Y después aquí ya voy a poner mi expresión, que como les había mencionado voy a trabajar con esta segunda que trabajé nada más con una manipulación relativamente sencilla. Entonces vamos a poner aquí 6 y vamos a poner la función exponencial elevado a la x de esta forma. Aquí ya vemos que x ya está tomando el valor de un sexto, entonces aquí ya mi programa ya lo está trabajando de esta forma. Vamos a poner entre paréntesis la raíz cuadrada de x más 4, entonces aquí x más 4. Después vamos a salir de la raíz más 1 dividido entre la raíz de eso mismo. Vamos a poner aquí 2 raíz de x más 4, entonces aquí x más 4. Entonces ya con esto tenemos nuestro resultado. El resultado de esta expresión es igual a 16.2. Vamos a dejarlo de esta forma. Sería de 0.20, pero bueno, redondeado nos queda este resultado. Si ustedes quieren hacerlo, por ejemplo, con la expresión que está ahí arriba, vamos a comprobarlo rápidamente que se puede trabajar de esa forma y lo van a poder trabajar de esta manera. Voy a hacerlo con dos modificaciones. Voy a meter ahora el valor de x igual a un sexto de forma explícita. No lo voy a dejar con la definición como está ahí arriba, como si tuvieran alguna otra calculadora que no aceptara definir mi variable, como lo está haciendo aquí la calculadora de Desmos. Entonces voy a meterla de esta forma. Tenemos aquí 6. Vamos a poner aquí la función e. La x vale un sexto, entonces aquí voy a poner un sexto. De esta forma, aquí voy a poner un sexto. Esa es esta primera parte. Después raíz cuadrada de un sexto. Y después más 4. Vamos a poner aquí, esto tiene que ir adentro de la raíz. Esto es más 4. Entonces tengan cuidado con la notación. Después más, vamos a poner lo mismo. Vamos a poner aquí esta división. Aquí puedo poner ya el 3, es más, lo voy a hacer. Recuerden, aquí ya estoy simplificando esto. Esto es un 3. Después aquí sigue la función exponencial elevado a la un sexto. Entonces vamos a poner aquí un sexto de esta forma. Aquí nos queda ya un sexto. Abajo queda la raíz cuadrada de x vale un sexto. Entonces otra vez un sexto más 4. Entonces vamos a ponerlo de esta forma, más 4. Si se fijan, es exactamente lo mismo. Ya depende de cada persona si quieren utilizar la herramienta de definirlo como lo hace este tipo de calculadoras de Desmos, o si ustedes tienen alguna calculadora, por ejemplo una calculadora científica. Nada más hay que tener mucho cuidado con la sintaxis. Traten de repetir este ejercicio y de que les salgan las mismas cantidades para que tengan la seguridad de que su sintaxis es correcta. Hay veces que nos hace falta los paréntesis o hay veces que nos salimos de la raíz cuadrada y tenemos error. Entonces, como sugerencia, pues traten de utilizar este tipo de programas o tengan cuidado al momento de meter sus valores en la calculadora. Vamos a ver un cuarto caso.
Ahora aquí tenemos la derivada del logaritmo natural. Recuerden que la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x es igual a 1 dividido entre x. Esta es la derivada del logaritmo natural. Entonces aquí ahora podemos ubicar que tenemos nuevamente una función externa y una función interna. Nuevamente voy a utilizar la regla de la cadena. La función externa desde luego es el logaritmo natural y la función interna, o sea el argumento, es este binomio que tenemos de esta parte. Entonces lo que vamos a hacer para derivar es lo siguiente. Vamos a hacer la derivada de esta función x, va a ser lo siguiente, va a ser igual a la derivada de lo de afuera. La derivada de lo de afuera o la derivada del logaritmo es 1 dividido entre el argumento. Tenemos aquí 17x al cuadrado menos 5x. Eso fue la derivada de la función externa. Al argumento no le hacemos nada. Después vamos a multiplicar por la derivada del argumento. La derivada del argumento es 17 multiplicado por 2x menos 5. Esa es la derivada de esta parte que tenemos aquí. Lo podemos acomodar desde luego para hacerlo más sencillo para trabajar. Esto es una multiplicación de quebrados. Entonces aquí arriba tenemos 34x menos 5, o sea, es este elemento multiplicado por 1, queda de esta forma, dividido entre 17x al cuadrado menos 5x. Eso es lo que tenemos como ya mi resultado. Se puede factorizar, se puede trabajar de otra forma, pero con esto ya sería suficiente. Si ustedes quisieran hacer una factorización adicional, lo pueden hacer y pueden simplificar un poco. Pero bueno, vamos a dejarlo de esta forma y vamos a poner esta evaluación en x igual a 7. Vamos a hacerlo entonces. Aquí ya vamos a utilizar ya nada más la expresión. Lo pueden definir como en el caso anterior, x igual a 7 y después poner la expresión. Pero en este caso, pues bueno, lo voy a dejar de esta forma. Voy a meter directamente el valor de x igual a 7. Ya depende de cada persona. Entonces aquí tenemos 34 multiplicado por el valor de x, que en este caso vale 7. Entonces se hace de esta forma, menos 5. Después aquí abajo tenemos 17 por 7. Esto va, cerramos paréntesis, esto va elevado al cuadrado. Después menos 5 multiplicado por 7. Entonces ya tenemos este resultado. En este caso es 0.29. Esto lo podemos dejar a 2 decimales, con eso es suficiente. Entonces este ya es el resultado de este cuarto caso. Vamos a ver ya un último caso ya para concluir esta sección con los logaritmos. Vamos a hacer este último caso, vamos a hacer la derivada f' de x o la derivada de f con respecto a x. Recuerden, hay muchas notaciones para decir que vamos a hacer una derivada. Aquí hay que notar lo siguiente. Tenemos aquí una función externa que es este cuadrado y una función interna, que es la logaritmo. Pero aparte, dentro de la función logaritmo tenemos otra función interna. Entonces tenemos tres funciones. La función de la potencia, la función del logaritmo y la función de 8x. Entonces aquí vamos a utilizar dos veces la regla de la cadena y vamos a utilizar la definición de la regla de las derivadas del logaritmo. Entonces primero vamos a empezar por la derivada de la función más externa, que es este cuadrado. Entonces vamos a bajar ese cuadrado y a este exponente se le queda la 1. Entonces está de más poner eso. Entonces esta es la derivada de lo de afuera. Al argumento no se le hace nada. Esto es logaritmo natural de 8x. Eso ya fue la derivada de lo de afuera. Ahora después se multiplica por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro, nuevamente utilizando la regla de la cadena, hacemos lo siguiente, es 1 dividido entre 8x. Ahora vamos a hacer la derivada del logaritmo. Y ahora vamos a hacer la derivada, se multiplica después finalmente por la derivada de la función interna. La derivada de la función interna en este caso es 8 de esta manera. Entonces aquí ya podemos ver que queda esta expresión. Entonces recuerden, primero hicimos en esta parte la derivada de la función externa, que es este cuadrado. Después se hizo la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 dividido entre su argumento. Y después se multiplicó por la derivada nuevamente de esta parte interna. La derivada de 8x es simplemente 8. Aquí, como podemos darnos cuenta, esto se cancela de esta forma y ya nos queda una expresión muy compacta. Entonces nos queda esto de esta forma. Nos queda 2 logaritmo natural de 8x dividido entre x. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a meter x igual a 1 sobre 21. Entonces recuerden que aquí es una expresión un poco diferente. Entonces lo podemos definir nuevamente o lo podemos hacer de forma algebraica. Aquí ya de la forma en la que quieran lo pueden hacer. Voy a sustituirlo, voy a hacerlo de forma algebraica
para tener varias opciones para poder hacer la evaluación. Entonces vamos a hacer la evaluación, voy a sustituir y voy a manipular un poco para ver qué se puede hacer. Entonces tenemos aquí 2 y vamos a poner aquí lo siguiente, tenemos logaritmo natural de 8 multiplicado por lo que valga la x, que es 1 sobre 21. Entonces es lo que tenemos acá dividido entre 1 sobre 21. Aquí el 21 pasa hacia arriba y va multiplicado por 2. Recuerden, esta es ley de extremos. Entonces el 21 pasa multiplicando para acá y tenemos 42 logaritmo natural de 8 dividido entre 21. Entonces esta ya es una expresión un poco más compacta y ya nada más es cuestión de evaluar. Entonces lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo de varias formas. Entonces aquí tenemos 42. Después esto es logaritmo natural de 8 dividido entre 21. 8 dividido entre 21. Nos da entonces esto como resultado. Lo puedo hacer definiéndolo. Puedo definir lo que valga mi x. Es decir, lo voy a hacer si no hubiera hecho el álgebra correspondiente para simplificar un poco. Entonces aquí voy a poner que la x, cada que aparezca una x, voy a tomar este valor, 1 sobre 21, y abajo voy a poner la expresión, la que está aquí arriba en rojo. Entonces vamos a ponerlo de esta forma. Tenemos aquí 2 y luego aquí adentro voy a poner, voy a multiplicar por, no hace falta este corchete, estaba de más. Entonces aquí vamos a poner logaritmo natural de 8x. Entonces aquí vamos a poner 8 y aquí voy a poner x, cierro paréntesis y aquí abajo va dividido entre x. Entonces aquí va nuevamente x. Si se fijan, es exactamente lo mismo. Entonces ya ustedes, si quieren hacer un poco de álgebra para llegar a una expresión un poco más compacta, vamos a meter menos elementos a la calculadora. En caso de que no tuvieran una calculadora de este estilo, donde podemos ver las expresiones de una forma gráfica, en una interfase muy fácil de visualizar, o si ustedes la están utilizando con una calculadora tradicional, para tener un poco menos de pendiente por tanto paréntesis que llegara a aparecer. Entonces finalmente el resultado es menos 40.53. Este ya es el resultado de este último caso. Entonces así se resuelven este tipo de ejercicios donde involucramos las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas. Con esto concluimos la clase de hoy.